Señoras, señores, muy buenas tardes, 3:39 de la tarde, bienvenidos a un capítulo más, a un programa más de aquí de A Que No Le Metan Cuento, el espacio de jóvenes, hecho por jóvenes y por supuesto para ustedes, para todos los jóvenes, en donde tocamos diferentes temas y hoy el tema va a ser, por supuesto, política. Los jueves ustedes saben que hablamos de política porque no necesitamos estar en el Congreso, no necesitamos estar encorbatados para hablar de política, ni mucho menos ser congresistas. Aquí hablamos de política sin ser políticos, aquí respetamos, por supuesto, también las diferencias y no peleamos cuando hablamos de la política. Y el tema del día de hoy tiene que ver con la reforma laboral. El jueves pasado hablamos de ella y hoy también porque quedamos con muchos temas en el tintero y vamos a seguir conversando sobre esto. Es un espacio que le va a beneficiar e incluso interesar a miles de colombianos que actualmente están trabajando como repartidores en los domicilios, el que le lleva la comidita cuando usted está en casa. ¿Qué va a pasar con estas personas? Por eso los queremos leer. Estamos en nuestras redes sociales, en YouTube, nos pueden encontrar ahí, también vamos a leerlos y por supuesto a través de nuestro WhatsApp al 315-366-0201. Ahí los leemos sobre esas opiniones de los domiciliarios, de los repartidores. 315-366-0201. Y bueno, tenemos el día de hoy invitados especiales, invitados que van a estar acompañándonos el día de hoy a saber, por supuesto, qué va a pasar con los repartidores, con los domiciliarios. Y vamos a iniciar con Néstor, que está aquí en el set con nosotros. Néstor Camacho. Néstor, bienvenido a Que No Le Metan Cuento. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno hablar sobre el tema que nos compete a nosotros. Durante muchos años trabajé en aplicaciones y la reforma laboral, qué cosas buenas o qué cosas malas puede traernos. Néstor, cuéntanos un poco de qué es lo que haces, a qué te dedicas, en qué andas en la vida. En este momento yo creo contenido para redes sociales, enfocado en motos, aplicaciones y pues muchas cosas más, pero sí tuve aproximadamente unos 6 años muy metido en aplicaciones, trabajando aplicaciones como Rappi, Mensajeros Urbanos, Didi, Pickup, mejor dicho, todas las que había, todas las probé, entonces a eso me dedico. O sea, usted está recorrido en aplicaciones por todo lado. Sí, gracias a Dios las aplicaciones me dieron durante mucho tiempo mis ingresos y pues bueno, en eso estamos. Néstor está con nosotros aquí en el set, pero también está Daniel Cristiano. Daniel nos acompaña también. Daniel, bienvenido a Que No Le Metan Cuento. ¿Cómo vas? Juan David, buenas tardes, ¿cómo estás? Néstor, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes y bueno, ver los pros y los contras de la reforma laboral. Y Néstor, David, es que ya confundí nombres. Daniel, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú? Bueno, yo soy abogado, tengo especialización en Derecho Laboral y Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y me dedico hace 4 años, al igual que Néstor, a crear contenido, en este caso jurídico, en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, digamos, divulgando el derecho, informando el derecho específicamente para todos los trabajadores y empresarios de este país. Oiga, ahí está dividido, por supuesto, uno en repartidores, obviamente en plataformas y otro en derecho. Esto va a estar bueno el día de hoy, pero vean, muchachos, salimos a las calles, le preguntamos a los domiciliarios qué tan difícil es, para que iniciemos con este tema, qué tan difícil es ser domiciliario, ser repartidor en Bogotá, en este caso en Bogotá, pero por supuesto también supongo que en el país es exactamente lo mismo. ¿Qué les parece si vemos un poco lo que dicen ellos y luego conversamos? Aquí está lo que dicen los domiciliarios. Difícil es el clima, las personas y la tardanza del tiempo. Es lo más difícil de lo que hacemos esta tarea. Sí, a veces no lo reconocen el valor de este trabajo. Y la verdad hay clientes que de verdad no reconocen esa parte que hacemos. Pues a veces como nos tratan las personas, porque digamos que creen que por un leve estatus social, entonces ya se creen superior a uno y hay algunos que se aprovechan, digamos, de lo que uno hace y no lo ven como un trabajo, sino como usted sirve para mí y ya. Bueno, hay muchos factores, entre ellos se incluye el tráfico, el clima, la gente. Hay gente que es muy apedante de todo y del resto todo ello. De lo más difícil de ser domiciliario, pues hay muchas maneras, porque hay peligro en la calle, un carro lo puede uno atropellar, lo puede joder, a veces Rappi
por lo menos lanzan fraudes de la misma aplicación, lanzan fraudes, uno se lo lleva al cliente, le montan la deuda a uno y uno tiene que ir a la fundación a llevar el domicilio, eso pierde uno mucho tiempo, ¿sí me entiende? Entonces son cosas que son difíciles de Rappi, ¿sí? Y esto, ¿qué otra cosa difícil de Rappi? Los clientes también joden, sí, los clientes son también a veces uno que le piden se lo suba arriba a un piso, colóquele 1002, 1003. Entonces uno que tiene que uno subírselo, ¿sí me entiende? Así a lo bravo. Y entonces uno deja la moto afuera peligrando que se la roben, ¿sí me entiende? Exponernos a las horas, tan tarde en las horas aquí en esta ciudad. Los clientes por lo menos que son muy groseros a veces con uno y no entienden a veces por lo menos los inconvenientes que sucede uno en el transcurso de recoger y llevarle el pedido. Bueno, estábamos viendo entonces, oiga, la gente, yo estaba viendo que la gente es como ese común de lo más difícil de ser domiciliario, Néstor, ¿no? O sea, usted estuvo trabajando en eso, ¿qué ve usted de eso? En parte tiene mucha razón, a veces hay personas difíciles, pero eso pasa en toda profesión, ¿no? Uno a veces encuentra personas de mal genio, de buen humor, a veces no, pero pues es algo con lo que uno tiene que lidiar. A veces no sé, el contacto que uno tiene con la persona son que 1 minuto, 2 minutos mientras le entrego, mientras me pagan y chao. Entonces, muchas veces sí, claro, se dejan llenar de ese... Pero lidiar también, no sé, de pronto de que usted llegue tarde y la comida no ha estado, o sea, la molestia también de la gente, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, tal vez por eso mismo es el problema a veces que la gente dice, no, hermano, pero yo pedí esto hace 1 hora y ve, hasta ahora llegó. Y uno simplemente lo recogió y lo llevó, claro, y uno no sabe el tiempo que estaba esperando. Eso puede ser algo complejo a veces, sí. Daniel, mucha gente dice que esto de pronto ni siquiera el trabajo de los domiciliarios, que no sé si tenga cifras de cuántos somos, yo tenía aquí un dato, más de 645,000 cuentas activas, por ejemplo, que trabajan en esto, pero esto es un trabajo que ahora es formal, que están los domiciliarios ahí trabajando. Sí, en efecto, de hecho, la cifra exacta es difícil tenerla. Yo tenía que eran solamente en Rappi, son 300,000 domiciliarios o repartidores, pero realmente lo difícil aquí es qué es formal y qué no es informal, ¿no? Porque es que, ¿qué sucede? Que ya lo vamos a revisar, y es que en el derecho laboral hay unos requisitos específicos para que se considere un contrato, una relación laboral, y muchas veces dentro de la subordinación o la remuneración o la prestación personal de servicio, que esos son esos 3 elementos, no se contemplan aquí en Rappi, y por eso pues digamos que no se trata de un contrato o una relación formal, y como consecuencia pues no está dentro del derecho laboral. Yo no sé. Y aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua. Vamos a hablar obviamente de las empresas porque pues son ellas las que lo contratan a uno. Y ustedes también nos pueden escribir al 315-366-0201 y ahí vamos a ver esos comentarios que ustedes tienen. Estas empresas, ¿no les importa si uno está en la informalidad o si uno está formal, simplemente que llenen la cantidad de domicilios que se necesiten? No sé. Lo que pasa es que las aplicaciones se crearon para unir un cliente y un restaurante, más que todo pensando en buscarle clientes a los restaurantes. Ok. Y se crearon para generar ingresos extra. No fueron pensadas nunca para hacer un trabajo formal de 8 horas. Simplemente la gente tenía su trabajo de 8 horitas y quería, de pronto pagar un poquito más de mercado, pagar el arriendo. Entonces salían después de la oficina, trabajan hasta las 10, 11 de la noche y eso en una semana se convierte en un ingreso adicional bastante importante. Pues porque aquí es pero bastante vivir. Importante, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto puede estar ganando? Eso depende del tiempo que uno le dedique. Porque 8 horas, que es un trabajo normal. Bueno. O también puede ser el tema adicional, ¿no? O sea, ¿qué es adicional y qué es realmente el trabajo de esas personas? Porque o sea, como tiempo parcial. Claro, porque si yo salgo, ejemplo, de la universidad, del trabajo, y en mi bicicleta me dedico 2 horas a repartir domicilios, me dice, bueno, son ingresos adicionales. Pero si desde las
5 o 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque es el caso, Néstor no me dejará caer en error. Estas personas trabajan de domingo a domingo muchas veces, pues es el trabajo de ellos, realmente, son los ingresos, todo lo que facturan ellos depende de estas aplicaciones 100%. Entonces, lo que dicen esto no es cierto, pueda que sea complementario, pero me atrevería a decir que hoy en día más del 80% lo hace como su trabajo principal, sus ingresos principales. Sí, pero tenemos que ver el por qué. Sí, obvio. Porque 80% como un trabajo principal. O sea, los domiciliarios estaban diciendo lo difícil que es ser domiciliario y repartidor. Lo que pasa es que el salario mínimo en este momento no está como acorde a lo que está el poder adquisitivo. Es muy complicado. ¿En cuánto está el salario, Daniel? 1.423.500 pesos. Sin auxilios. Sin auxilios. Pues, las personas que viven con un salario así, realmente es complicado pagar un arriendo, servicios, a veces cuando hay familia, colegio, demás cosas. Las personas que trabajan en aplicaciones en algún momento se dieron cuenta que era muchísimo mejor y las ganancias eran muchísimo más altas trabajando en aplicaciones. Hay algunas personas que le van a decir a usted que salen a las 5 de la mañana y llegan a las 11 de la noche a la casa. Pero yo, llevando tanto tiempo trabajando, yo conozco horarios, por ejemplo, que llaman las aplicaciones horarios de alta demanda, que suele ser en la noche, cuando la gente le da por pedir comida, o los fines de semana. Entonces, conozco muchas personas que en una sola semana se hacen lo del salario mínimo, ¿sí? ¿Es cansón? Cansoncísimo. Eso es llevar una maleta atrás. Y eso solamente hablando de domicilios, porque si hablamos de llevar gente, eso es otro cuento. Bueno, es que la reforma habla solo de domicilios. Habla de repartidores de domicilios. ¿Sí habla solo de domicilios o habla más? Sí, y ahí está el primer vacío, porque es que habla de plataformas dedicadas a domiciliarios o repartidores, pero ¿dónde están las personas que volvemos a lo mismo? Y aquí nos podemos quedar hablando de esto muchísimo tiempo, sí, que dedican todo su tiempo, su diario de vivir a manejar plataformas como Uber, como Cabify, etcétera, etcétera. Es que ahí está el tema. ¿Por qué? Y yo les voy a contar. La reforma laboral en el Congreso tenía un parágrafo, incluso en la consulta popular del presidente tenía un parágrafo que hablaba repartidores de plataformas digitales y de transporte. La palabra transporte incluía, por supuesto, al resto de plataformas, y acá como hablamos así, a Uber, a Didi, a estas plataformas que utilizan los vehículos o pick-up, incluso en las Cabify y eso, pero quedó solamente los domiciliarios, ¿no? O sea, quedó solamente los que reparten la comida. Pero usted, Néstor, me está diciendo que prácticamente si uno sabe cómo se maneja la plataforma en horarios sin necesidad de uno doblarse, puede ganar buena plata. Darse látigo. Sin necesidad de darse látigo, uno puede ganar buen dinero. Pero aquí el problema que me surge, yo conozco a la comunidad que por muchos años me ha seguido, a la gran mayoría le gusta llevar personas, porque no es tan complejo, simplemente yo recojo aquí, llevo acá, y aquí muy cerquita vuelvo a recoger y vuelvo a llevar. O sea, ¿prefieren las personas que las comidas? Sí, muchas prefieren llevar personas. Sí. Y otra cosa, cuando uno lleva domicilios tiene que hacer otras cosas un poquito más complejas que a veces no dan la misma remuneración. Pues claro, bajarse, ir al restaurante, buscar ahí decían, buscar dónde dejar la moto. Sí, eso, esperar, uno llega al restaurante y dicen, no, está en media hora, apenas nos llegó la orden, espere. ¿Qué tiene uno que hacer? Esperar. No, uno no tiene de otra. Entonces, llevando personas, voy para aquí, voy para allá, recojo, cobro. Es una dinámica mucho más rápida. Y si los dejan por fuera de la reforma laboral... No, ya los dejaron. Bueno. Ya los dejaron por fuera. Entonces ahí no hay nada. Daniel, ¿no? Ya los dejaron, sí, efectivamente. Ahora, evidentemente está la reforma laboral, pero si se dan cuenta en cada uno de los parágrafos, dice, será el ministerio, el MINTIC, o Ministerio de Transporte, o Ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que también incluso ahí el tema de las pensiones mete la UGPP. Entonces deja como esa ventana libre de que serán estas entidades quienes, digamos, hagan efectivo cada uno de lo que está estipulado en esta reforma. Entonces al final ahí está la letra, pero que eso vaya a pasar dentro de los próximos 12 meses es un veremos.
Y es un veremos lejano, diría yo, porque obviamente vamos paso a paso. Si la reforma laboral se hundió en el Congreso, si pasó tanto lo que tenía que pasar, pues vamos a ver. Vean, ahora vamos a hablar, ya estamos hablando un poco de cómo es la vuelta, pero quiero saber cómo quedó, porque la reforma se fue aprobada y es importante saber cómo quedó. Tenemos también otro bloque de los mismos domiciliarios que nos hablaron sobre cómo ven esta reforma laboral, cómo ven ellos estos cambios para las plataformas digitales. Cambios importantes, usted puede ser independiente o dependiente. Ya le voy a preguntar a Néstor si se puede trabajar, por ejemplo, en una sola, como Rappi, o prefiero tener muchas aplicaciones para alcanzar esa cuota. Vamos a ver, pero veamos primero lo que dice la gente. ¿Qué están diciendo entonces en la calle sobre qué les parece esta reforma laboral para las plataformas digitales y los domiciliarios? Veamos. Pues sí, tengo entendido a grosso modo que el beneficio que nos da es que podemos tener seguridad social. ¿Estamos seguros con algo de un beneficio de una seguridad social? Pero hasta ahí. Pues sí, no estoy mal. Ahorita ya implementaron que, digamos, la informalidad ya se vuelva más formal. Entonces no hay problema con, digamos, con la policía, que es con el que se presentan más inconvenientes. Pues la verdad he escuchado muy poquito de eso, sí, que el horario como que lo van a reducir, creo que es, ¿no? Hasta el momento no sé nada de eso porque no he leído como tal y Rappi no nos ha comunicado nada como tal de qué va a ser. La gente no sabe. ¿Usted por qué estaba haciendo caras, Néstor? Porque el muchacho dice que lo ilegal va a ser legal, lo informal va a ser informal, y habla de la policía, y pues la policía persigue simplemente al transporte de personas. Y entonces si están afuera... O sea, los persigue por estar trabajando. Lo que pasa es que como la ley de tránsito se hizo en el 2002, en ese entonces yo era un niño, hay muchas cosas que en ese entonces hoy día no existen, como ese celular, que nos da tanto, nos puede generar ingresos todo el día si queremos. Hay un artículo. Un versículo. Bueno, pero acá hablamos de política, de religión, no es religión, deporte, no es religión. también no hay problema. Un artículo que dice que un vehículo no puede ser usado para algo que no fue conforme. Sí. Parafraseando, que un servicio particular no puede ser servicio público. Entonces, de ese artículo, que siento que también tiene muchos vacíos, el tránsito pues se pega y ya le llevan las moticos a los patios, les pueden hacer hasta cancelaciones incluso de matrícula, de licencia. Eso es una locura, es terrible. 3:57 de la tarde, escríbanos al WhatsApp 315-366-0201. Ya me lo estoy aprendiendo. Vamos a ir poco a poco aprendiéndolo. Ahí estamos viendo, obviamente, los mensajes que ustedes nos dan. Y ya tenemos uno aquí que dicen, por ejemplo, que es una profesión muy dura en la actualidad el tema con los costos implícitos. Gasolina, combustibles, eso no lo hemos tocado, por ejemplo. Autopartes. ¿Se le piensa a uno realmente? Si se la piensa uno realmente, dice José Bolívar, si de verdad es bueno trabajar esto. Daniel, ¿cómo quedó? Porque tengo aquí una actividad chévere que quiero que hagamos. ¿Cómo quedó la reforma entonces con las plataformas? ¿Qué va a pasar con esa salud? ¿Qué va a pasar con la pensión? Listo. Bueno, si quieres vamos primero. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó? Porque es que también hay que tener un concepto claro, y es que aquí no solamente es la regulación laboral, sino también cómo impacta eso económicamente a las empresas, y después de que las impacta económicamente, ahí sí cómo afecta laboralmente a los colombianos, a los domiciliarios. Entonces, como tú decías en el artículo 24... Versículo. En el versículo. Versículo 2 del artículo 24 de la reforma, en adelante se habla específicamente de los domiciliarios, y se habla de dependientes, ¿cierto? Y independientes. Sí. Digamos que los dependientes, para que las personas no nos confundamos con eso, es cualquier trabajador, sea término fijo, indefinido, hora labor, ahí está, ¿listo? Pero el problema surge cuando son independientes o autónomos, y es que el empleador, ojo, pongamos un ejemplo fácil, Rappi, estará obligado a pagar el 60% de la seguridad social, y el 40% le corresponderá al domiciliario. Pero, sí, pero espere, porque usted me pasó independientes de una vez, pero dependientes, Rappi en este caso, o Didi Food, para no casarnos con una marca,
debe pagar el 100%, pues no el 100%, debe estar dentro del contrato que le paguen a ellos. Por eso, exactamente. Es decir, si Didi Food, bueno, no pongamos Didi porque es que ahí es una multinacional, hablemos de Rappi. Ok. Sí, hablemos de Rappi. Bueno, Porque es está que bien. claro, ahí va a haber hay una confusión. Y entonces Uber también, Uber funciona igual que, por ejemplo, la empresa de taxis, no, ya te cuento. Entonces, bueno, hablemos de Rappi. Si Rappi contrata a un domiciliario con contrato laboral, es como si te contrataran a ti, a Néstor o a mí, por lo que sea, Ahora. o a mí como, exacto, tal cual. Ahora, deme Entonces, un pues, segundito, Daniel. Néstor, ¿uno puede ser dependiente de una sola empresa siendo domiciliario? Es complejo porque hay modos de trabajo y uno de esos modos de trabajo es el multi-app, trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, 2 o 3. Si ya se le exige a una sola... ¿Por qué? Porque digamos, hoy es domingo y no me ha sonado ni un solo en Rappi, pero tengo Didi Food y tengo Mensajeros Urbanos y en esos dos sí me sonó y con esos dos me bandié y por la tarde me salió un Rappi. Pero si a nosotros, o bueno, las personas que trabajamos con apps, se nos exigiría solamente trabajar con una, va a haber días que no se haga nada, va a haber días que se haga mucho. Es complejo el tema. Incluso, y yo creo que por ahí va la pregunta de Juan David, es que la reforma no le dice prácticamente a las empresas que no pueden pactar cláusula de De exclusividad. permanencia, sí, eso es verdad. Y así quedó. Pero pues igual aún así, si yo soy dependiente, pues yo no puedo, o sea, no puedo tener 2 contratos siendo empleado, ¿no? Y Claro, ahora, pero si tú tienes cláusula de exclusividad, aún tienes que garantizar el descanso. Entonces ahí vamos a decir, bueno, pero entonces genero ingresos, descanso, al fin ¿qué? O sea, hay una confusión ahí en ese parágrafo. vea, preguntan en YouTube en este momento, y para los mensajeros urbanos, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, para los mensajeros de urbanos el formato es el mismo. Sí, prácticamente lo mismo. Todas las aplicaciones funcionan conectando clientes con domiciliarios. Todos son iguales. Bueno, es lo mismo. Vamos a hacer un juego. Yo sé que nos quedan los independientes, pero vamos a hacer un juego que les quiero mostrar. Tenemos aquí un tablerito. Este tablero, un marranito, que este lo pintó nuestra productora, entonces no me vayan a decir nada. Ya le echó la culpa y yo lo vi dibujándolo. No, yo no lo dibujé. Vamos a hacer, entonces, Daniel, ¿cuánto es el salario mínimo? 1.423.500 pesos. 23.500 pesos. Esto al mes. La idea es llenar este marranito a ver si al mes lo hacemos. Entonces, Néstor, que usted sabe cómo han sido los movimientos. El primer día, ¿cuánto me puedo yo ganar? Si hago 8 horas. O bueno, ¿cómo es el tema? 8 horas uno se puede hacer en Rappi o en todas o en cualquiera. ¿Qué ejemplo ponemos? No, pongámoslo como si fuera dependiente. Pongámoslo con un contrato dependiente. ¿Le parece, Daniel? Un contrato dependiente. Lo que pasa es que de un contrato dependiente no sabremos cuánto vayan a ser las tarifas. No sabremos cuánto vayan a pagar por domicilio. Siendo independiente, la aplicación le dice a uno, se va a ganar tanto bueno, por esta distancia. Como independiente, ¿cuánto sería? Como independiente es más fácil. Uno en 8 horas divinamente se puede hacer entre 70.000 a 100.000 pesos. Sin promociones, sin recompensas, nada de eso. Daniel, de esos 100.000 pesos, ¿cuánto se queda Rappi, por ejemplo? No, solo usted. 100 para uno, 100.000 para okay, uno. 100 para entre uno. 70 y 100.000 para uno. ¿Y en general cuánto ganaría en total con la empresa, por ejemplo? O sea, esos 100.000, ¿cuánto? Lo que pasa es que Rappi no detalla cuánto ganan ellos, ¿sí? Es muy difícil saber. Pero uno ya sabe que, bueno, 100.000 pesos fueron para uno. Si son 100.000 diarios y estoy trabajando 5 días, sí, sería lo normal, ¿no, Daniel? Sería pues lo habitual, pues. O sea, estamos diciendo 42 horas máximo semanales. Máximo 9 horas diarias si se reparten esas 42 horas semanales. Y esas 42 horas sí serían 100.000, sí. Sí. Depende del día. Claramente que un domiciliario no se va a ir de lunes a viernes. Un domiciliario trabaja de miércoles a domingo. Claro, pero es diferente. La lluvia, el sol. El tema. Hasta las 7 de la noche, ¿no? Que va la jornada extraordinaria. Yo veo muy difícil llenar este marrano. No sé. Exacto. O sea, llenarlo con 1.423.500. Al mes, sí. Depende si trabajamos los fines de semana. No, pues entonces nos estamos doblando, no estamos haciendo el tiempo de las 42 horas. Lo que pasa es que hay que pensar que la gente... Dominicales y festivos, que también son muy buenos. Pero como independiente, ¿me van a pagar dominicales y festivos? No.
Lo que pasa es que hay que pensar que la gente que pide domicilios lo hace los fines de semana. Entonces, digamos, si nosotros hacemos cuentas de un lunes, de un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que es el ideal para trabajar, un domiciliario no hace lo mismo que un viernes en la noche y va hasta las 2 de la mañana y al otro día vuelve al mediodía y se va hasta las 10 y al otro día el domingo trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 12 porque los conozco y los he visto. Y créame que en ese fin de semana la mitad del marrano lo llenamos. Claro. Siendo independientes. Dependientes, ya estaríamos ya contando otra historia, ¿no? Esa es una historia que tenemos que contar. Señores, se nos está acabando el tiempo. Yo no sé, este marrano me faltó aquí salud, pensión, me faltó llenarlo. Estaba como muy flaquito este marrano en este momento. Daniel, ¿cómo ves entonces, ya para ir cerrando también, estos avances, por supuesto, con las plataformas, con los domiciliarios, con este marranito que creo que quedó más flaco que lleno, que ojalá se llene más, ¿no? No, mira, ya para ir cerrando, yo digo lo siguiente, y es, evidentemente, aquí faltó por parte del gobierno nacional lo que hicieron ustedes. Ir a las calles, entrevistar a los domiciliarios, cuántos está ganando usted, cuáles son las horas en que más tiene demanda, ¿sí? Aparte de eso, hay un tema económico que es lo que quiero hacer énfasis principalmente. Rappi tiene 300.000, actualmente 300.000 promedio repartidores. Si dijo uno de los accionistas de Rappi, si eso fuera así, si ellos tuvieran que pagar seguridad social, ese salario mínimo a esos 300.000 repartidores, la empresa se quebraría en 2 meses. Ya, rápido. Es que, ay, tendrían que quedarse solamente al menos con unos 5.000. Es decir, esos 295.000, ahí sí, como dicen, claro, a buscar a otro lado. Y aparte de eso, imagínate, de esos 5.000, pues hay que subir obviamente la tarifa. En este caso, entonces un domicilio, puede llegar a costar más de 18.000 pesos de lo que cuesta hoy. Néstor. ¿Cuál de los domicilios está presto a pagar esos 18.000 pesos? Y hay que esperar esto. Néstor, cerramos también con una pregunta incluso que nos hacen desde YouTube. Esa profesión es difícil. ¿Algún accidente? ¿Quién responde, Néstor? No, ya le toca al SOAT. O sea, aquí no entraría ARL. No, porque debería. Eso depende de si uno como independiente paga seguridad social. Si usted como independiente no la paga, ahí Cristo a padecer. Ay, señores, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias a Daniel, muchísimas gracias a Néstor, por supuesto, de estar aquí con nosotros en Que No Le Metan Cuento sobre esta reforma laboral y las implicaciones para los domiciliarios, las plataformas. Acá los escuchamos. Gracias a ustedes por conectarse también con nosotros aquí a Que No Le Metan Cuento. Ya saben, todos los días nos encontramos a las 3:30 de la tarde con diferentes temas, espacio para jóvenes, y los jueves nos vemos también con temas políticos. Daniel, gracias. Juan David, gracias, Néstor. Saludos, David. Muchas gracias. Hermano, gracias. A usted, muchas gracias. Y a ustedes, señores, entonces nos vemos en una próxima oportunidad el jueves que viene con Que No Le Metan Cuento. Chao.